océano algo que les haga romper su mutismo. Pero fueron ejecutados en la roca viva a muchos kilómetros de su actual emplazamiento. Ello quiere decir que aquel ignoto y primitivo pueblo era sin embargo dueño de una refinada técnica, pues con solo instrumentos de piedra dio forma humana a estos enormes bloques de piedra que pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas en los ejemplos de mayor tamaño, ya que su altura varía entre los 4 y 20 metros. Quedaron in situ para siempre, sin llegar a desprenderse de la roca madre del volcán Rano Raraku, produciendo todavía una admiración infinita por lo inexplicable del procedimiento, mediante el cual pudieron trasladar semejantes moles de piedra y dejarlas enhiestas frente al mar, cuya línea del horizonte parece haber fijado para siempre su mirada muda, silenciando todo cuanto nosotros desconocemos acerca de ellos. A raíz de la conquista y colonización de buena parte del continente americano por españoles y portugueses, se abrió en las Antillas, México, Centro y Sudamérica un nuevo periodo artístico en el que esta dilatada área geográfica se incorporó a las grandes corrientes estéticas del viejo mundo. Tan fecundo injerto dio sus mejores frutos durante los siglos XVII y XVIII, cuando el barroco iberoamericano creó un fascinante mundo formal donde junto a lo español y portugués en Brasil afloran matices de gran originalidad respecto a los modelos europeos debido a un fértil sustrato propio. Tal mestizaje artístico no es sino la expresión plástica de una sociedad compleja formada por indios, españoles, portugueses, criollos, mulatos, negros y toda suerte de situaciones intermedias que dieron un pálpito muy singular al arte colonial. Atrás quedaban los días primeros de la conquista y evangelización, cuando franciscanos, dominicos y agustinos principalmente, levantaron sus conventos, muchas veces concebidos como núcleos defensivos, al protegerse por una cerca almenada, donde junto a la iglesia de una sola nave, claustro y dependencias habituales en un convento español, surgieron nuevos espacios como las capillas abiertas en el atrio, llamadas también capillas de indios, para la celebración de la misa a cielo abierto, o bien las posas en los ángulos del atrio, a modo de pequeñas capillas auxiliares, según pueden verse todavía en el convento franciscano de Huejotzingo, en México, o en el santuario agustino de Copacabana, en Bolivia, este ya del siglo XVII. En el cambio de siglo, jugaron un papel fundamental la obra de las grandes catedrales, que como las de México o Cuzco, fueron concebidas en el siglo XVI, si bien su culminación alcanzó con frecuencia el propio siglo XVIII. Razones económicas, terremotos y otra serie de circunstancias adversas alargaron la construcción de estas formidables obras que muchas veces tuvieron que replantearse de nuevo. Los edificios de la ciudad de Antigua, en Guatemala, representan hoy el testimonio más lacerante de lo que fue la aventura constructiva en la zona sísmica de América por antonomasia, su espinazo andino, desde México hasta Perú. La expresiva imagen de sus bóvedas abiertas o destruidas, donde a veces solo subsiste la fachada, hacen innecesarias más palabras, pues allí, como en otros lugares, la arquitectura y la vida toda han sido sometidas periódicamente por la naturaleza a unas pruebas sobrehumanas. Desde las primeras soluciones platerescas en el siglo XVI hasta las fórmulas decorativas más barrocas que imaginarse pueda, a base de sobrecargados estípites, tan característicos del siglo XVIII,
portadas y retablos parecen disputarse la atención del viandante y del devoto, atrayéndolo hacia sí por la compleja espectacularidad de su diseño. Sin embargo, estos elementos no pueden concebirse aislados, sino que lo más frecuente es que formen parte de un todo en el que las barreras entre arquitectura, escultura y pintura desaparecen para configurar un espacio mágico que diluye líneas, quiebra perspectivas y despierta una atmósfera envolvente que aprisiona los sentidos. Así sucede en la Capilla del Rosario de Puebla, tenida ya en el siglo XVII como la octava maravilla del Nuevo Mundo, o en la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca, entre otras. La propia pintura se hizo eco de estos interiores de la arquitectura religiosa, donde capillas e iglesias son con frecuencia escenario de algún acontecimiento milagroso, especialmente curaciones, dando luego motivo a su representación pictórica bajo la fórmula del ex voto. Pero la gran pintura religiosa siguió desde muy temprano, aunque con algún lógico desfase en el tiempo, las líneas maestras del arte europeo, desde el manierismo al barroco, cuya presencia en América se apoya en obras importadas, en la actividad de los pintores españoles e italianos que viajaron a aquellas tierras, y en la influencia de los grabados flamencos, italianos y españoles, en los que se inspiraron los artistas locales para sus composiciones. De este modo se distinguen muy bien aquellas obras de gusto europeo de las que produjeron los pintores formados en los talleres locales, donde con frecuencia se percibe el eco de la pintura barroca sevillana, y que dieron lugar a escuelas tan diferentes como las de México, Guatemala, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, Cuzco o Potosí de Bolivia, entre otras. Nombres como los de Villalpando, Cabrera, Miguel de Santiago, Vázquez de Arce o Pérez de Holguín encabezan una brillante nómina de artistas con los que se urdió la trama de la pintura hispanoamericana. En este panorama cobran especial relevancia por su novedad iconográfica, por la distancia marcada respecto a los modelos europeos y por la fuerte carga religioso-poética de su imagen, aquellas pinturas que, respondiendo a una concepción arcaizante, pero ejecutadas de un modo primoroso, representan la más original aportación de la pintura colonial al concierto general del arte barroco. El dibujo siempre ha sido considerado como fundamento del arte, tanto en el mundo antiguo como en el moderno, en Oriente y Occidente, y de ello dieron buena cuenta civilizaciones milenarias como Egipto o más tarde Grecia y Roma. Pero fue a partir del Renacimiento cuando el dibujo cobró una especial importancia. Se crearon academias del diseño, como la que en Florencia estableció Cosme de Medici, mientras que Vasari dedicaba sus conocidas vidas a los maestros del dibujo, es decir, a los arquitectos, escultores, pintores, orfebres y demás artistas que tenían su común fundamento en el dibujo. Si la conquista inicial del dibujo fue la de perfilar con una línea el contorno de una figura, esto resulta ejemplar en los bocetos y apuntes que los egipcios dejaron sobre piedras y fragmentos cerámicos. El artista, con un elemental instrumento a modo de pluma afilada, pero que está hecho con un junco, pone en evidencia la seguridad de su mano
que debe vencer tanto la aspereza del soporte como lo rudo. A raíz de la conquista y colonización de buena parte del continente americano por españoles y portugueses, se abrió en las Antillas México y dejarlas enhiestas frente al mar, cuya línea del horizonte parece haber fijado para siempre su mirada muda, silenciando todo cuanto nosotros desconocemos acerca de ellos. Centro y Sudamérica, un nuevo periodo artístico en el que esta dilatada área geográfica se incorporó a las grandes corrientes estéticas del Viejo Mundo. Tan fecundo injerto dio sus mejores frutos durante los siglos XVII y XVIII, cuando el barroco iberoamericano océano algo que les haga romper su mutismo, pero fueron ejecutados en la roca viva a muchos kilómetros de su actual emplazamiento. Ello quiere decir que aquel ignoto y primitivo pueblo era sin embargo dueño de una refinada técnica, pues con solo instrumentos de piedra dio forma humana a estos enormes bloques de piedra que pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas en los ejemplos de mayor tamaño, ya que su altura varía entre los 4 y 20 metros. Quedaron in situ para siempre, sin llegar a desprenderse de la roca madre del volcán Rano Raraku, produciendo todavía una admiración infinita por lo inexplicable del procedimiento, mediante el cual pudieron trasladar semejantes moles de piedra